Muchas bendiciones, estamos aquí renaciendo cada día y el tema que le voy a hablar es enfrenta tus temores. Y la palabra de Dios dice así, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Le voy a leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 14. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí que ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Y fueron pues Moisés y Josué y esperaron el tabernáculo de reunión. Aquí me está diciendo esta palabra que el Señor llama a Moisés y le dice que le está llegando el día de morir. Y le dice que llame a Josué, que vayan al tabernáculo porque le va a dar órdenes. Entonces sucede, eso pasó fue porque Jehová le dijo que no iba a entrar a la tierra prometida a Moisés porque algo no hizo bien en su cosa, pero no fue por eso, también fue porque no le dio la primoricia, como el primer lugar a Dios, porque cuando tú crees en Dios, lo primero que tú dices es, el Señor tiene control de mi vida, y si Dios me quiere llevar, me va a llevar. Ahora está viviendo muchas personas, principalmente en este tipo de pandemia, en este tipo de cerradura, este tipo de cosas, pero yo pienso que eso aunque antes estaba, porque hay muchas personas que tienen temores, no solo de morir, tienen temores de enfrentar la vida, tienen temores de hablar con las personas, tienen temores de pedir perdón, tienen tantos temores, que esos temores, ellos están siempre en ese modo. Pero la diferencia es que cuando tú tienes temor y el temor te agarra, el temor vence, y el temor no debe vencer, porque el temor no es cosa de Dios. A Dios no le gusta que las personas estén estresadas, ansiosas, viviendo de un modo en que todo es miedo. Y en realidad el temor es una cosa que debemos ser fuertes, aunque miramos o nos pasan o suceden tantas cosas. Debemos respirar profundo y pedir, Señor Jesús, tú me vas a ayudar. Señor Jesús, yo confío en ti. ¿Por qué? Porque para eso tenemos la palabra de Dios, para nosotros poder enfrentar estos temores. Pero con eso le quiero decir que aquí Moisés no tiene temor. Moisés no tiene temor porque ya el Señor ya le había hablado 2 o 3 años atrás que él no iba a andar a la tierra prometida. Y Moisés duró 120 y pico de años. Duró vivo, o sea, no era suficiente. O sea, cuando el Señor dice que te va a llevar, y si tú tienes un propósito con Dios y tú haces el propósito de Dios, no debe tener temor a las muertes, no debe tener temor a las situaciones que tú estás pasando, porque el temor lo que hace que para el propósito que Dios tiene contigo. Si tú tienes un propósito de hacer algo, el temor te agarra y tú olvidas todo. Tiene que ser fuerte, aunque tu cuerpo, tu carne, tú estás combatiendo con tu carne, porque tu carne te da ansiedad y te hace cosas, y tú dices, ¿cómo hago soportar este tipo de ansiedad o este tipo de temores? Usted esas cosas solamente debe poner su mente positiva en las cosas de la palabra de Dios, porque en el mundo se dice positivo y también se dice negativo, pero en la palabra de Dios se dice el diablo y Dios. En la palabra de Dios se ve la muerte y la vida. Entonces, usted sabe qué elegir. Entonces, la vida es Dios en todos los sentidos. Dios es lo mejor que no puede haber pasado. Y además de eso, Dios es el único que tiene control de nosotros, pero también de nuestro temor. Cuando uno confía en Dios, nuestro temor, aunque usted no lo siente, aunque usted confíe en Dios, los temores se van. Porque Moisés aquí estaba esperando su muerte. Y él quería de tantas cosas que logró, que hizo con el pueblo de Israel, tantas maravillas que Dios hizo con él, miró la grandeza que Dios hizo, porque eso fue para testimonio que el Señor hizo eso. Entonces el Señor hace eso para que nosotros nos dio esa palabra, nos dio ese ejemplo y que confiamos en ella para que podamos no tener temor. Porque aquí cuando usted vence el temor es cuando usted cree en Dios, y cuando usted lleva los mandamientos de la ley que Dios le gusta que le hagan. Entonces sabemos
que es cómo nos va la vida. Pero si queremos deseo de vivir y tenemos tantas cosas de hacer, el Señor no nos quita la vida, porque el Señor si nos hizo a nosotros para un propósito, hasta que no cumplamos nuestro propósito, Él no nos va a dejar tranquilos. Así que no paremos nuestro propósito por un temor. Aquí Moisés nos está explicando que su propósito no se paró, porque ya él ya hizo una edad suficiente, hizo ya el propósito que Dios quería, que fue sacar el pueblo de Egipto para que le lleve la tierra prometida. Y ya estaban ya entrando, pero Moisés no pudo entrar porque hizo su propósito. A 120 y pico de años hizo su propósito. Y eso, que Moisés pasó mucha con el pueblo de Israel, y él fue fuerte. Encontró gente difícil, gente cabeza dura, pero nada como nosotros, porque imaginan que nosotros somos un poco cabeza dura. Pero cuando nos agarramos de Jesucristo, Jesucristo nos da la paz. Cuando uno ora, cuando uno habla con Dios solo, Dios nos da la paz. Y la única forma que podemos vencer el temor es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es que nos enseña a ser fuerte y a creer en Él. Cuando usted conoce a Dios y cree en Dios, usted va a mirar que sus temores, aunque su carne, su corazón, su mente, su oído le palpite, eso se va vía. Claramente nosotros vengamos del pecado. O sea, muchos niños a Dios lo conoce de pequeño y tienen una vida más tranquila, mientras nosotros vengamos de una vida que conocemos ya el temor de Dios un poco más grande. Entonces eso nos hace no difícil, porque para Dios no es difícil, pero Dios necesita de la voluntad de nosotros para Él poder hacer otra obra. Porque si usted le abre paso al temor, Dios no puede hacer obra, porque en este momento está dominando las tinieblas. Entonces cuando usted enfrenta las tinieblas, y el Señor dice, yo voy contigo, no tengas temor, le dice. Entonces nada, yo con esto quiero decirles a usted que Dios es lo mejor. Y hagamos ejemplo de Moisés, que Moisés, sabiendo que se iba a morir, que nadie se quiere morir en este mundo, pero quiero que usted sepa que Dios tiene el control de su vida y de nuestras vidas. Nadie más. Satanás no puede quitarle vida a nadie. Solo Dios le quita la bendición que tenemos, que es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la bendición que Dios nos da todos los días. Muchas personas andan buscando bendiciones en otra cosa, pero debemos valorizar todos los días las cosas buenas que Dios nos hace abrir los ojos, nos da su vida todos los días, nos da el pan de cada día. Esas son las bellezas que el Señor nos da, que cuando empecemos a valorizarla, el temor poco a poco se va. Nada, aunque usemos un poquito con esta carne que quiera decir, no, yo no puedo. Usted solo no puede, pero con Jesucristo sí puede. Y recuérdate que como existe ese temor que usted siente, así existe la paz. Y Dios es amor y paz. Así que no tenga temor. Gracias. Sí. Y yo también le voy a hablar sobre Josué. Específicamente Josué, capítulo 1, versículo 9. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. O sea, aquí es más o menos la historia que ya Moisés había como acabado ya su propósito, y porque ya también él era viejo. Entonces cuando Moisés murió, después le siguió Josué para que siguiera la obra que Dios empezó por medio de Moisés. Y aquí nos está diciendo que Dios le manda a Josué a ser valiente y a esforzarse. ¿Por qué? Porque Josué iba mucho con Moisés, o sea, él miraba lo que hacía él, entonces Josué aprendió. Pero
una cosa es ver a alguien y otra cosa es tú dirigir a todo ese pueblo. Y posiblemente Josué tenía miedo de dirigir ese pueblo, porque ese era el pueblo de Israel en esos tiempos era un pueblo como fuerte, como que ellos como que no se dejaban guiar mucho. Y entonces Dios va donde Josué y le dice exactamente: esfuérzate y sé valiente y no temas ni desmayes. O sea, porque el trabajo que iba a hacer Josué no era una tarea fácil. Y imagínate tú que tú seas joven y que te ponga a dirigir todo un pueblo. Lógicamente tú vas a tener cierto temor de que si tú vas a poder o no. Pero Dios aquí nos muestra que nosotros no tenemos que tener temor. Y mejor lo contrario, tenemos que ser valientes. Y ser valiente no significa no sentir el miedo, sino tú sentir el miedo y hacer las cosas a pesar de sentirlo. ¿Por qué? Porque el miedo es algo que todo el mundo puede tener miedo. Existen varios tipos de miedo. Existe el miedo a la muerte, existe el miedo que te boten del trabajo, por ejemplo. Existe el miedo a que te dé una enfermedad también. O también muchas personas tienen miedo que siempre se van a quedar solas. Hay muchos tipos de miedo, pero esos miedos, la mayoría de las veces son falsos. Porque eso es como una cosa que te llega en la mente, que te dice que tú no vas a poder, como una voz que te quiere atemorizar. Y esas voces vienen del diablo. Cuando te dice que tú no puedes, es el diablo que te lo está diciendo. Porque el diablo es un mentiroso también, dice la palabra. Cuando tú sientas miedo, tú, a pesar de tú sentir la emoción del miedo, y a pesar de tú, no sé, imaginarte hasta lo peor que puede pasar, tú sigue y sé valiente y confía en Dios, porque Dios estará contigo a donde quiera que vayas, como dice aquí. O sea que no importa qué tan grande sea tu problema o qué tan grande sea tu temor. Lo importante es que Dios está contigo, y si Dios está contigo, Él ahoga el miedo, porque dice un salmo que más o menos dice que tú Jehová, me libraste de todos mis temores. O sea que si tú pides a Dios que te ayude y tú pones de tu parte y tú eres valiente, como ya le dije, tú no te puedes detener por tener miedo, porque muchas personas por tener miedo y no enfrentarse a sus temores viven una vida mediocre. Dicen: porque yo tenía miedo de empezar este proyecto y decidí no hacer nada. Pero en realidad si lo hubiesen hecho, tal vez ahora mismo hubiesen sido una persona próspera y hubiesen ayudado a mucha gente, pero no, por el miedo no tomaron ese paso. Y Dios no quiere que tengamos miedo, porque el miedo el temor es, dice en primera de Juan, que el que tiene temor no ha sido perfeccionado en el amor, y el amor ahoga todo el temor. O sea que si tú dejas que tu miedo te domine y que dicte tus decisiones, tú nunca vas a poder ver nada, ni la promesa ni los propósitos que tiene Dios para ti, ni tampoco lo que tú quieres lograr en tu vida. Entonces, después quiero leerle segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y la palabra se lee:
En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mira cómo dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, aquí nos está diciendo es que el temor no viene de Dios, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Y que es un cobarde? Una persona que se le presenta algo que le dé miedo, pero en vez de enfrentarlo y ser valiente, lo que hace es que se escapa. Muchas personas quieren escaparse de los problemas, pero lo que no saben es que si tú no enfrentas los problemas, esos problemas siempre te van a perseguir y siempre te van a dañar tu vida. En vez de uno tener miedo, en vez del espíritu de cobardía, ¿qué fue lo que nos dio Dios? Nos dio poder, amor, o sea, porque también el amor, como ya dije, ahoga el temor, y dominio propio. O sea que dominio propio significa que tú puedes controlar tus emociones y tus acciones, que tú no te dejas dominar por tu deseo, hasta por tu mismo pensamiento de lo que ellos te dicen. Sino cuando tú tienes dominio propio, significa que tú sabes controlar tu carne y tú sabes también tener control de tus acciones. Tú no te pones a reaccionar sobre las cosas, sino tú respondes a las cosas. Una cosa es reaccionar y otra cosa es responder. Cuando tú reaccionas, tú lo estás haciendo como inconsciente. Y la mayoría de las veces cuando tú reaccionas es algo malo. Pero cuando tú respondes y tú tienes dominio propio y te toma tu tiempo para decidir qué hacer en ese momento, cuando te dicen algo, por ejemplo, y tú en vez de comerte vivo a esa persona, tú tienes dominio propio y te callas y no le respondes. O también cuando tú tienes miedo y tú sientes que tú te quieres escapar, pero tú no lo haces porque tú tienes dominio propio, tú vas a poder, ¿cómo decirlo?, progresar más, porque todo requiere de un sacrificio. Cuando uno se enfrenta con un miedo, eso uno tiene que verlo como, no muchas veces como un problema, sino como un desafío. ¿Por qué? Porque para Josué, eso de guiar al pueblo también es un desafío. Lo mejor es tú confiar en Dios y además de eso poner de tu parte, porque no es que Dios va a hacer todo, sino también tú tienes que poner de tu parte. Y ya, por último, quiero leerle Salmos capítulo 23, versículo 4, y dice así. Y dice: no, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. O sea, aquí lo que está diciendo el rey David es que él no va a tener ningún miedo, porque Dios iba con él. Y si Dios está contigo, ¿quién le puede ganar a Dios? Ni el mismo diablo. El diablo puede que le gane un ser humano, pero a Dios nadie le gana. Y lo importante es que Dios está contigo, y cuando Dios está contigo, entonces el diablo no te puede vencer, porque dice que aunque ande en valle de sombra de muerte. O sea, el rey David sufrió mucho y él tuvo miedo de que el rey Saúl también lo matara, pero él lo que hizo fue confió en Dios. Y a pesar que caminaba por ese valle de muerte, porque él se sentía como
él se sentía mal porque él también quería a Saúl. Él, a pesar de todas esas situaciones, él lo que hizo fue, confió en Dios y dice también que Dios estaba con él y su vara y su callado le infundió aliento. O sea, cuando tú te quedas sin aliento, es porque tú estás como ansioso, cuando tú estás desesperado, y que eso son una de las cosas que hace el miedo. Pero cuando está Dios contigo, tú sientes paz y sientes tranquilidad. Como dijo Jesús una vez que nos iba a dar paz, no como el mundo la da. Amén. Bueno, pues gracias. Estos son lo que queríamos decirle hoy. Sí, y también otra cosa de otro salmo es que dice que cuando tú temes, o sea, el escritor de ese salmo dice, cuando yo temo, entonces en Dios confío. O sea, cada vez que tú sientas miedo, automáticamente ponte a confiar en Dios. El secreto está en confiar en Dios. Cuando usted confía en alguien, le da su confianza, usted no tiene miedo de esa persona. Así que Dios está aquí para ayudarnos. Jesús vino a morir por nosotros en la cruz para ayudarnos. Y Jesús venció todas esas cosas y las dejó en la cruz. Nosotros sí, porque todos somos carne, somos pecadores. Vamos a sentir temor de nuestras cosas que miramos, de nuestro cuerpo que no habla. Pero si usted cree en Dios, su cuerpo solo recibe la medicina de salud. La medicina de salud es Cristo. Porque cuando tiene a Cristo, usted es sano, no solo de cuerpo, sino también de alma. Entonces, cuando usted se enoja y no cree en Jesucristo o en las cosas, usted lo que recibe cosas negativas y su cuerpo da cosas negativas. Hay células negativas y células positivas. Entonces, vamos a usar las positivas y dejemos las negativas. Bueno, pues muchas bendiciones. Bueno, muchas gracias. Esto era todo para el video de hoy. Esperamos que le haya servido, que le haya sido de edificación. Y si fue así, no se olvide darle like y darle a la campanita. Amén.